Mis amados, muy bienvenidos a este video, Sana Doctrina 2.0. Bueno, no por 2.0 quiere decir como que mejorada, pero no. Más bien la continuación del video de la semana pasada a escasos 7 días de domingo de resurrección. Amén. Y en esa bendición, pues vamos a vaciar. Me dijeron que me apresuré un poquito para terminar porque creía que solo íbamos a tener ese espacio de la semana pasada, pero nos están ofreciendo este espacio también en la congregación para poder brindar un poquito más explicado los temas de sana doctrina. Recordemos, mis hermanos, que los temas de sana doctrina tienen que ver, a mi entendimiento, por lo que dicen los griegos, que es la dieta correcta espiritual que debemos de tener en nuestras vidas para no flaquear, para mantenernos firmes, pero sobre todo para no permitir que corrientes de demonios entren a nuestras vidas de manera individual, pero también a nuestras iglesias, y que esas corrientes de demonios, pues de alguna manera, mitiguen o minimicen el poder de Dios, su palabra y obviamente su manifestación a nuestras vidas. ¿Y por qué digo su manifestación? Porque entendamos lo que entendamos de la Biblia, específicamente la manifestación de Dios es de lo que debemos de depender. No podemos en nuestra mente suponer que solo podemos depender de lo que filosóficamente o ideológicamente extraemos de la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios, incluso en los tiempos de Moisés, bien pudieron en sí mismos haber dicho, con que exista el tabernáculo es perfecto, con que exista la ley es perfecta. Pero había un elemento que era el que hacía la distinción en todo el pueblo y en todas las naciones. ¿Y cuál era ese elemento? El Shekinah. La gloria de Dios, la presencia de Dios, que hacía que antes de que existiera el tabernáculo, fuego de noche, nube de día, que hacía que entonces los enemigos cayeran. Es decir, no podemos depender que aunque tengamos la Biblia escrituralmente hablando, entonces sea solamente esto y entonces Dios lo hacemos a un lado. Yo leo mis devocionales, medito en la Biblia, medito en los Salmos, medito en la sabiduría de Salomón, Eclesiastés, Proverbios, y ya con eso es suficiente. No, mis hermanos, requerimos de la potencia de Dios que de aquellos tiempos en el Antiguo Testamento se trasladó hoy a nuestros tiempos llamándose Espíritu Santo. Si haces a un lado al Espíritu Santo de tu dieta, entonces nuevamente será una doctrina de demonios, será una doctrina de fábulas, será una doctrina de filosofías y de ideologías. Y eso no lo podemos permitir como hijos de Dios. Por eso, nuevamente, en temas de primera de Timoteo y segunda de Timoteo, cuando Pablo le menciona a Timoteo, ten cuidado de la sana doctrina, le está diciendo, ten cuidado de acercar a ti todos sí los elementos, pero también la comprensión correcta de todos los elementos sanos que tú necesitas tener para poder seguir venciendo, para poder seguir siendo un hijo de Dios correcto, para poder seguir siendo un buen ministro, para poder seguir permitiendo que Dios esté en tu vida de una manera total. Y por eso entonces hablar de sana doctrina. Me llama mucho la atención y no quiero atacar porque no pienso decir nombres, pero en internet por ahí anda un ministro que yo creo que se cree mucho porque tiene título y apellido de otro ministro que fue un gran evangelista en Estados Unidos, que anda debatiendo y diciendo, y yo creo que él ya está un poquito mal viajado, lo tengo que decir con toda claridad, porque se la pasa defendiendo y criticando y enjuiciando todo lo que está en la red. No podemos estar persiguiendo eso, mis hermanos, y mucho menos cuando no tenemos una sana doctrina. ¿Y por qué digo que no tiene una sana doctrina? Porque apenas en la semana me encontré con que quiso evidenciar que los apóstoles hoy no existen. Y eso es parte de una mala doctrina, y lo digo con toda franqueza en el video que se está grabando y que va a terminar en YouTube. Incluso decir que hoy no existen apóstoles es ir en contra del Espíritu Santo de Dios hoy.
No digo que es blasfemarlo porque entiendo lo que es blasfemar al Espíritu Santo, pero es ir en contra del Espíritu Santo. Y si se va en contra del Espíritu Santo y las disposiciones que Dios ha dejado doctrinalmente con respecto a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces tengo que ser completamente honestos, esas son doctrinas de demonios. Todo aquel que no crea y no viva la complejidad, pero también la manera completa, si se puede decir la completitud, ¿no? La manera completa de los 5 ministerios, de los 5 mantos ministeriales de Jesucristo dadas a la iglesia hoy en este tiempo, entonces tiene una doctrina de demonios. Esa es una realidad, lo tengo que entender. ¿Cuál es el fundamento de que esta persona y todos los que bautistas, ortodoxos y ciertas denominaciones dicen que no existen hoy apóstoles, profetas, pastores, evangelistas? Lo que él utiliza es que el ministerio apostólico y profético, sobre todo el apostólico, se utilizó, así lo menciona él, para crear fundamento, lo cual es correcto, bíblicamente es correcto, escrituralmente es correcto. No pongáis otro fundamento más que el que pusieron apóstoles y profetas, dice Efesios capítulo número 2. Perfecto. Y creciendo sobre ese fundamento. Pero lo que no estamos o no se está percibiendo esta persona es que los hijos de Dios no están maduros desde que nacen. Y entonces desde que uno nace en Cristo, necesita del apóstol y del profeta para que venga a poner fundamento en su vida. El pastor no puede poner fundamento. El pastor hace otras funciones. Pero también ahí sí también tengo que ser franco, este personaje hace la aclaración que al que está criticando, que también no digo el nombre, pues de alguna manera evidencia a esta persona en sus otros videos que el apóstol es la máxima expresión de espiritualidad sobre la faz de la tierra y que está por encima del profeta y que está por encima del pastor y que el apóstol casi es el mejor. No, eso también es diabólico, porque no podemos decir que el pastor es mayor que el profeta, no podemos decir que el profeta es mayor que el evangelista, todos cumplen una función. Cuando Pablo habla de ministerios, cuando Pablo habla de dones espirituales, porque también todos los dones espirituales siguen vigentes, y ahí es donde estoy empezando los temas de sana doctrina, cuando Pablo habla de esto, habla de un cuerpo. Y entonces pensemos de nosotros también, de nuestro cuerpo. Yo no puedo decir que la piel es más importante que el corazón. Yo tampoco puedo decir que el hígado es más importante que los pies. No. Ahí, de alguna manera, algunos de más honra, a lo mejor por la vistosidad. Pero hay otros que no se ven, y a lo mejor podrían de ser un poquito grotescos, pero su funcionamiento también es más vital. Entonces, lo que Pablo termina diciendo cuando explica los temas de cuerpo es, todos funcionamos con respecto a la medida que nos ha sido dada del don, que nos ha sido impartido por el Espíritu Santo, y a través de esos dones de impartición, entonces, lo que a el Espíritu haya querido entregar, eso es lo que nos ha tocado, y con respecto a ese funcionamiento, cada quien tenemos una honra de parte de Dios. Amén. Esa es la bendita historia. Pero bueno, entonces, temas de sana doctrina. ¿Qué es, en pocas palabras, donde me quedé la semana pasada? Me están comentando que desean que platique un poquito más, o me comentaron antes de ya prender la cámara y que se grabara, que platique un poquito más a partir de los dones y ministerios y el funcionamiento del Espíritu Santo. Nuevamente, si queremos ser francos con respecto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene primero 3 funciones que son parte de la sana doctrina antes de que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y nos arrepintamos y seamos hijos de Dios. ¿Cuál es ese funcionamiento? Convencernos a nosotros, como individuos humanos, de justicia, de pecado y de juicio. Ese es el primer funcionamiento que el Espíritu Santo debe de tener sobre cualquier ser humano. De justicia, de pecado y de juicio. O podríamos decir de pecado, y de justicia y de juicio. Como los quieras poner en orden, no hay ningún problema. El Espíritu Santo empieza a hacer una labor. Vamos a pensar simplemente en un escenario de un individuo. Un individuo que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, que no sabe de la salvación que hemos de celebrar dentro de unos días, porque estamos en tiempos de Pascua, en tiempos de Semana Santa, y de la crucifixión y todo eso. Ok, no conoce nada de eso. Por ende,
Aún incluso su conciencia tampoco tiene un entendimiento de si hay salvación, de si no hay salvación, de si está en pecado, de si no está en pecado. ¿Qué es de si está en pecado? De si está desconectado. Porque la palabra de Dios en 2 de Corintios hace una aclaración muy precisa. El ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es tú y yo. Siempre antes de Cristo estuvimos incapaces de poder acceder al Padre, de poder acceder a Dios. Esa es parte también de la sana doctrina. Nada de que con meditaciones yo puedo acceder a la potencia de Dios, con conjuros yo puedo acceder a la presencia de Dios, con manipulaciones. No. A la única manera en que puedes acceder al Padre es a través de Jesucristo. Y quien hace esta labor de convencimiento se llama Espíritu Santo. Primero diciéndote tienes pecado, tienes que arrepentirte, tienes que ser lavado, tienes que ser transformado, tiene que ser puesta una simiente de Jesús, una simiente de Dios en tu vida, tu semen, tu genética espiritual tiene que cambiar para ser llamado hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, bendita historia entonces. Mas, sin embargo, entonces, ¿quién hace esta labor de convencimiento de que en mi vida pasada existía una ruptura en mi relación con Dios, o si yo quería acercarme a Dios, o incluso el entender la existencia de ese Dios? ¿Quién hace esa labor? El Espíritu Santo. Una vez que hace esa labor con el individuo y el individuo accede, doblega su señorío al señorío de Jesucristo, o en este caso primario, al señorío del Espíritu Santo, diciéndole, tienes que creer, tienes que entender. El Espíritu Santo le está haciendo esta labor, y ahí está trabajando. Una vez que el individuo se arrepiente, genera una reconexión. Pero dentro del proceso de reconexión, el individuo tiene que empezar a entender que ahora su nueva naturaleza exige un comportamiento, exige una mentalidad, existe una manera de vivir que es completamente diferente y ahora es contraria a su pasada manera de vivir. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entonces va avanzando en temas de sana doctrina, ahora entonces empieza a explicar la palabra de Dios, que eso es también otro principio de sana doctrina. El Espíritu Santo es el único capaz de hacer que la Biblia tú la entiendas. Si tú no tienes al Espíritu Santo administrándote instrucción y explicación y entendimiento a la palabra de Dios, entonces nadie te la va a poder explicar. Ni el mejor maestro, ni el doctor en teología triple o quíntuple o lo que sea, ¿no? Que yo también me encontré con títulos de doctorados de algunas personas que dicen que es doctor en triple teología o en quíntuple teología. Y yo, ok, está bastante interesante, ¿no? Pero porque quieren ahí seguir sumando conceptos y sumando logros humanos que no tienen nada que ver con la humildad que debemos de tener delante de Dios. Amén. Mas, sin embargo, nuevamente, entonces el Espíritu Santo hace ¿qué labor? La labor de explicación. Porque dice la palabra de Dios que para aquellos que se pierden, la palabra escrita es locura. Pero para aquellos que son salvos, es poder de Dios. Es salvación, es entendimiento, ¿ok? ¿Quién hace esta labor? El Espíritu Santo. Posteriormente a eso, ¿quién es el que impulsa en tu vida que tengas ese buen comportamiento que te exige cuando empiezas a seguir a Jesucristo? El amar, el gozarte, el ser paciente, dominar tus emociones y tus entrañas, el ser bondadoso, ser generoso, el ser benevolente. O sea, ¿quién te ayuda o quién te da esa posibilidad? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De sus 9 características que son el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu, Gálatas 5 dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No voy a explicar en temas de sana doctrina porque no hay ley, porque ese es otro tema, mas sin embargo hemos de entender entonces que el Espíritu Santo, cuando lo cobijas en tu vida, Él es el que es capaz. Y esto es bien importante también asumirlo en nuestras vidas el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas ideologías en otras religiones, ¿y por qué digo en otras religiones? Porque, por ejemplo, el budismo crea y enseña que a través de procesos de meditación tú puedes ser un ser notablemente éticamente correcto. Eso es lo que enseña el budismo. A través de meditaciones. Esto no lo genera el Espíritu Santo de nadie sobre tu vida. Tú lo puedes autogenerar.
Y entonces puedes subir a niveles de conciencia y muchas cosas ahí interesantes, pero diabólicas, que manejan porque no incluyen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único capaz de hacer que tu vida de tabaco se acabe, que tu vida de alcohol se acabe, que tu vida de decir malas palabras se acabe, que tu vida de maldiciones se acabe, que tu vida de mentiras se acabe, que tu vida de fraude se acabe, que tu vida de fornicaciones se acabe, que tu vida de todo lo que es contrario a la bendición de ser un ejemplo como Jesucristo lo fue en la tierra, porque también ese es el principio. El Espíritu Santo es el único que te va a dar la posibilidad de ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto cuando Jesucristo lo pide, y de ser santos como mi Padre es santo, como Pedro lo pide en 1 Pedro capítulo número 2. El Espíritu Santo es el único capaz. Pero más allá de eso, el Espíritu Santo es el único capaz también ¿de qué? De darte una armadura. ¿Una armadura para poder andar peleando contra demonios? No. Una armadura para poder mantenerte firme ante las acechanzas de esos demonios, de esas huestes espirituales. Efesios capítulo número 6, en donde nos dice, por tanto, portad, usad, ponerse toda la armadura de Dios. Y el Espíritu Santo es el que es capaz de poderte brindar entendimiento de qué es la armadura de Dios, pero también de poderte poner esa armadura de parte de Dios. Ok. Posterior a estos procesos, el Espíritu Santo, según Corintios, capítulo número 12, nos menciona que es el único capaz de impartir los dones. Dios da dones, sí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién reparte esos dones? ¿Dios o el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte esos dones como Él quiere. Pero nuevamente tenemos que entender en este tema de sana doctrina que tenemos que albergar en nuestra vida hoy, y si no es diabólico, ya entiéndelo, si no lo albergas en su totalidad hoy en el entendimiento y en la comprensión y quererlos incluso anhelar, como diría Corintios 12, los 12 dones que menciona Corintios y yo le sumo otros 3 de Romanos 12, entonces los 12 dones que menciona Pablo en sus cartas y epístolas, entonces podría decir, el enemigo te está mal viajando. Tú, pastor, perdóname la expresión, yo ya no me puedo mover de eso, es diabólico. Y es diabólico porque ¿quién enseña también esto? El Espíritu Santo. Y entonces si no albergas en tu vida al Espíritu Santo, no te va a llevar a esta verdad. Como diría Juan 14, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que enseña así, pero entonces puedo pensar relativamente que en las iglesias y ministerios, en donde no se alberga completa la sana doctrina, quien está ministrando no es Dios ni el Espíritu Santo, sino es un demonio. Es un hombre literalmente que no tiene capacidad de que el Espíritu Santo le esté enseñando. A ese nivel hay que entenderlo, amén. Y no porque ir en contra de nadie, pero esa es la realidad, mis hermanos. Hay bendición. Pero bueno, ante esa circunstancia, en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué sucede con respecto a los 9 dones? Solo los voy a mencionar, no los voy a explicar. Es demasiado tiempo tratar de explicar todos. Don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de profecía. ¿Qué podríamos circunscribirlo a dones de palabra? Dones de poder, don de fe, don de sanidades, don de milagros. Dones de entendimiento, dones de discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Ante estos dones en particular, más los otros 3 de Romanos, que ahorita no recuerdo exactamente, el de presidir, el de enseñanza, son otros 3, ahí están en Romanos 12. Y también Romanos 12 toca un poquito de los que se mencionan en Corintios. Esos son los 12, esos son los dones espirituales, amén. Ante estos dones espirituales, tú los debes de cobijar, los debes de entender, los debes de incluir en tu dieta. ¿Por qué es importante incluirlos en tu dieta? Ok, Dios, tengo una decisión que tomar con respecto a una empresa, porque soy empresario. Don de palabra de sabiduría. Y entonces viene el don de palabra de sabiduría y Dios le dice a esa persona, como lo dijo a muchos siervos y reyes en el Antiguo Testamento a través de profetas, pero no estoy diciendo que solo sea por profetas, el pastor puede tener palabra de sabiduría, el pastor puede tener don de profecía, es decir, no se circunscriben los dones a un ministerio en particular, pero simplemente por quererlo violentar. No sucede así. Pero ahorita estoy explicando dones. Entonces,
El empresario que tiene su empresa y que va a tomar una decisión, si hace una alianza o no hace una alianza, ok, la Biblia te puede enseñarlo, sí, pero a lo mejor tú necesitas un don, una palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría te va a dar el consejo exacto. Dios a mi corazón te está diciendo, diría el ministro o diría el que tenga el don de sabiduría, no hagas esta negociación que vas a hacer el día de mañana. Ok. No te metas con él es fraudulento, él te está diciendo que tiene buenos contratos, que tiene dinero en las arcas y que va a invertir, no te metas con él, busca robar tu empresa. Ah, ok, entonces te haces para atrás, ¡pum! Por ejemplo, ¿no? Don de palabra de sabiduría, testimonios, hay muchos, pero uno en particular cuando se cayeron las Torres Gemelas. Y previo al día en que se cayeron en la mañana, 8:30, 9 de la mañana, que se cayeron las torres, a la noche anterior, en la madrugada, hubo mucha gente que fue despertada por el Espíritu Santo que le dijo, no tomes el vuelo, fulanito, que vas a tomar de Boston. No vayas a la oficina, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Dónde palabra de sabiduría? ¿Lo encuentras en la Biblia? No, no encuentras en la Biblia, no vayas a tu trabajo mañana. O sea, no lo encuentras. Por eso también tenemos que ser prácticos en la bendición de que tenemos al Espíritu Santo en acceso. No va a violentar la Biblia, eso también lo entiendo, pero tenemos al Espíritu Santo para acceder a ello. Ante esa circunstancia, mis amados, entonces tenemos ahí el don de palabra y sabiduría. Y así puedo explicar todos los dones. Mas, sin embargo, nuevamente, si no albergas todos, entonces, ¿cómo obtener la potencia total del Dios si no eres capaz de poderlo albergar en un núcleo, en un grupo? Por eso la Biblia nos enseña que la iglesia primitiva eran unánimes estar juntos en comunión, porque una sola persona no tiene todos los dones. Pero en un cuerpo llamado iglesia pueden manifestarse todos los dones, por supuesto. Y por allá está el que sana, y por ahí está el de milagros, y por ahí está el de palabra de sabiduría, y por ahí está el de discernimiento de espíritus, y todos conjugados, que lo puedo hacer en explicación, pero no es un tema de dones hoy, simplemente es alberga la sana doctrina de la totalidad de los dones. Amén. Posterior, Corintios nos dice, alberga la totalidad ¿de qué? De los ministerios. Porque Jesucristo imparte los ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Son 5. Son 5 ministerios francos. Él literalmente subió, llevó cautiva la cautividad, dice el Salmo, y dio dones a los hombres. Efesios, capítulo número 4. ¿Cuáles fueron esos dones? A unos les impartió el ser profetas, a otros les impartió ser apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero no han caducado. No hay ni un solo versículo que pueda decirse exegéticamente, correctamente, bien analizado, que ha caducado ninguno de estos ministerios. Ninguno. Pero tampoco hay un pasaje bíblico en donde empoderemos más al evangelista, o empoderemos más al maestro, o empoderemos más al profeta. No. Todos son parte de un mismo ¿qué? De un mismo propósito ministerial para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta es la bendición entonces. ¿Por qué te digo que es demoníaco no abrazarlo? Porque entonces iríamos en contra de la frase de Pablo diciendo, entonces no podemos llegar a la unidad de la fe. Las iglesias que no comparten, que no abrazan toda la totalidad de los 5 ministerios, no que un ministro tenga todos, no, porque eso no es. Conozco muchos ministerios y muchas iglesias que dicen que el ungido es el que tiene todos y ahí está empoderado solo un individuo gobernando a todos. No se trata de eso. Se trata de fluir en los 5 ministerios entre todos, ¿no? Tú lo has escuchado en Tabernáculo de David, que de repente hay maestros, que de repente hay profetas, sí, pero también hay pastores, también hay evangelistas, también hay apóstoles, es decir, se trata de albergar lo que Dios también dé en conocimiento, porque esto es también importante. ¿Cómo vas a saber que una persona es apóstol, que una persona es pastor, que una persona es maestro? El Espíritu Santo lo tiene que decir. Apartadme a fulanito y a sutanito, como lo dijo en Hechos, apartadme a Bernabé, apartadme a Pablo para la obra del ministerio, y terminaron empezando a fungir como apóstoles. Amén. Mas, sin embargo, nuevamente, entonces en temas de los ministerios están estos 5 y hay bendición. Yo no añado más, yo hasta ahí llego en sana doctrina, porque conozco otras, sobre todo en Sudamérica, algunas doctrinas con respecto a que el nivel que sigue después del apóstol, ponen como si fuera un escalafón. Maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. ¿Y quieres ser más grande? Entonces ángel.
Y quieres ser más grande, entonces arcángel. Y quieres ser más grande, entonces terafín y después querubín y así. Y así lo tienen en las iglesias. Tiene su tarjeta de presentación, arcángel fulanito de tal. Cuidado, mis hermanos, cuidado, ¿no? Pero bueno, entonces los 5 ministerios. ¿Para qué? Para que haya un energema, y aquí sí me detengo unos 2, 3 minutitos. ¿Qué es el energema? ¿Qué es la operación? Dice Corintios capítulo número 12, al principio, versículo 2, que Dios da las operaciones. Pero ¿quién es este que da las operaciones? Pues obviamente sí, Dios, bendita historia. Pero ¿qué es esto de operaciones? ¿Qué es el energema? Que tú no puedes funcionar fuera del rango que Dios te permite funcionar. ¿A qué me refiero con eso? Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos. Cuando Pablo quiso interactuar queriendo jalar a los judíos, siempre fue a la cárcel, siempre fue apedreado, siempre fue maltrecho, y analízalo, en el libro de Hechos está escrito. Cuando Pablo desobedeció la instrucción de no meterse ni enseñar a los judíos, sino meterse y enseñar a los gentiles, le fue mal. Pero cuando quiso obedecer, le fue bien. El energema de Dios lo obligó. ¿A qué? A estar atento al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dijera, no vayas a Asia, pasa mejor a Macedonia. Porque le hizo sentir el Señor que vio a un varón macedonio que le dijo, ven, pasa para acá. Entonces, siempre vas a estar circunscrito, así seas profeta, así seas apóstol, así seas maestro, así seas pastor, así seas evangelista, estarás circunscrito a la obra de Dios con respecto a su operación. Un ejemplo, tuve un amigo evangelista que Dios le dijo, te voy a dar el poder para llamar a las gentes, a las masas, en las plazas, en las congregaciones, y que conozcan mi evangelio, el evangelista. Perfecto. Pero lo vas a hacer en el África. Ok. Y iba bien feliz en el avión cuando primero viajó. Ya voy en el avión, y hasta la aeromoza se convertía. Y el de al lado, y el de al lado, y se paraba en el avión y hablaba de Jesucristo, y la gente decía, yo quiero de Jesús, la unción para traer a los pies de Jesucristo, ¿no? La trae en ese sentido el evangelista como prioridad, ¿no? Bendición, bien. Se bajó del avión, tal cual puso un pie sobre África, luego le abrieron las puertas, viene como ministro y va aquí a evangelizar, le vamos a poner un lugar, le vamos a poner una iglesia, le vamos a poner esto, le vamos a poner aquello, el gobierno lo va a apoyar, se sentía en la gloria. Muy bien, pero llegó un momento en su vida, y así nos lo cuenta, pasados 4 o 5 años, que se hartó. Y dijo en su mente, así lo cuenta él, pues tengo la unción, soy evangelista, ¿por qué no me voy a Miami? ¿Por qué no me voy a Orlando? ¿Por qué no me voy a Estados Unidos, a mi tierra? La extraño mucho. Pues me voy a ir allá y voy a funcionar. Pues allá cuando decide violentar el energema de Dios y se sube al avión, el avión casi se cae. Y quería predicar en el avión y todo el mundo le ponía cara fea y cállate y no sirves y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y cuando bajó, entró en una sequía que tuvo que vender propiedades, tuvo que ser ayudado y hasta empezó a estar enfermo. Y él decía, pero estoy evangelizando y quiero funcionar y tengo la unción y tengo esto y tengo aquello. Si no es en el energema de Dios, en la operación de Dios, no funcionas, mi hermano, no funcionas. A mí me llama mucho la atención porque me gusta mucho el audio y me gustan mucho las conexiones, ¿no? Y de repente tengo cables específicos para una bocina, para esto, para aquello. Y a veces tienen el extraño, los que saben un poquito de audio me entenderán, que si ese mismo cable lo conectas en otro lado no va a funcionarte. Los tienes que conectar exactamente donde va. Podríamos decir que más o menos así. El cable es el mismo. Podríamos decir, pues esto sirve para guitarra como para teclado. Sí, pero no. Tiene su operación, tiene su momento, tiene su lugar. Y de alguna manera con Dios es igual. Por eso Él dijo a través de las palabras de Pablo, tienes un energema, unas operaciones. ¿Y quién da las operaciones? Dios. Él es el que te dice en dónde vas a funcionar y entonces promueve todo lo demás. Que ministerios y dones estén al 100%. Para terminar el testimonio, ¿qué sucedió con este hermano? Que obviamente llegó un profeta y le dijo, oye, aquí estás pasando, estás en el hospital, pero Dios me hizo voltear a ti y me dice que estás pecando. No, ¿cómo que estoy pecando? No, si estás pecando. Porque Dios me muestra que tú no deberías estar en Estados Unidos, que tú deberías estar en el África. ¿Qué haces aquí?
Me cacharon, dijo él, ¿no? Pues sí, ok, Dios te va a sanar, te va a restaurar, pero tienes que volver al África, a donde está el energema de Dios en tu vida. Bueno, ok, se arrepintió, tomó sus maletas, se volvió a subir. ¿Y qué pasó? Que otra vez en el avión, otra vez igual. Ahora sí de regreso al África, y ahora sí evangelio, y ahora sí todo. Y le ponían cacahuates y todo el mundo quería atender al evangelio de Dios. Cuando bajó otra vez le dijeron, te habíamos extrañado, aquí sigue pendiente esto, tenemos esto para ti. Pum, 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 pum. Porque era el energema de Dios. Si le pasó a él y le pasó a Pablo, no creas que tú te vas a escapar. Entonces, bendita historia de parte de Dios, sí, tienes que preguntarle, ok, ya tengo ministerio, ya tengo dones, bien, tengo ministerio, bien, ¿dónde lo voy a ejecutar? Y donde Dios diga, ahí te vas a tener que mover, porque esa es la operación de Dios. ¿Amén? Pero entonces esto comprende nuevamente temas de sana doctrina. ¿Y por qué sano esto? Porque si no te hablo de energema, si no te hablo de la operación de Dios, y tú eres un profeta llanera solitario, o llanera, llanero solitario también, y tú andas ahí haciendo tu obra, y pues perdón, no. El Espíritu nunca va a fluir a través de ti, porque el Espíritu está sujeto a Jesucristo, Jesucristo está sujeto al Padre, el Padre lo llena todo. Amén. ¿Lo crees? A ver, la voy a volver a decir, porque esto también es bien interesante, creer que cada quien funciona de manera diferente. No, yo me sujeto a Jesucristo, dicen los brujos. Ah, dicen los brujos. Sí, claro, los brujos dicen yo me sujeto a Jesucristo. Y la primer pantallita que te da un santero tiene la imagen de Jesús y unas inscripciones ahí para que le reces. No, mi hermano. El Espíritu Santo se sujeta a Jesucristo, Jesucristo se sujeta al Padre, el Padre lo llena todo. Ese es el camino, ¿amén? Es parte de la sana doctrina. Entonces ahora entramos en algunos menesteres con respecto a la sana doctrina, que también mencioné un poquito la semana pasada, pero los vamos a abundar un poquito más en los próximos minutos. Temas de los bautizos, eso ya lo mencioné, tiene que ver con la semana pasada. Temas de imposición de manos, creo que fue un poquito claro la semana pasada, pero no quisiera abundar tanto ahorita en este momento. Me gustaría empezar a tomar aspectos más bien de lo que sí se quedó un poquito nada más aventado, temas de oración, de intercesión y de ayuno. Son temas completamente diferentes entre sí. ¿Qué es la oración? La oración, según el griego, según el hebreo, es empezar un camino de meditación para encontrarte con Dios. La mejor manera que me encanta de resumir la oración en palabras textuales, pero a través del griego, es todos tus esfuerzos de meditación para emprender la búsqueda de Dios. Si lo quieres resumir todavía más sencillo, ir en búsqueda de. Cuando tú leas en el Nuevo Testamento y leas a un Jesús hablando temas de oración con respecto a Mateo capítulo número 6, antepon la definición que acabo de darte, te va a ayudar mucho a entender. Dice Jesús, cuando vayas en búsqueda de, cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando vayas en búsqueda de, cuando ores, hazlo de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, temas de sana doctrina con respecto al Padre nuestro. El Padre nuestro es una guía de cómo ir en búsqueda de. No es un rezo que hay que recitar. Dos temas completamente diferentes. Todavía incluso conozco personas cristianas, sí, quieren albergar a Dios en sus vidas, pero siguen rezando el Padre Nuestro sin entender que es solamente pensemos que es la receta para que te salga un buen pastel de oración. ¿Ok? Es la guía. ¿Y cuál es la guía entonces con respecto a la oración? Primero, reconocer a quién estás buscando. Cuando vayas en búsqueda de Padre Nuestro que estás en los cielos. Porque muchos le dicen a su deidad, Padre, sí, está bien, pero a lo mejor no está en los cielos. A lo mejor ellos en particular, sobre todo nuevamente allí en Catemaco, Padre nuestro que estás en los infiernos. Padre nuestro que estás en Catemaco, Padre nuestro que estás en, diría, ¿no? Los que adoran la Santa Muerte, ¿no? Pues Madre nuestra que estás en Coacalco, ¿no? Porque ahí está la cosa esa, el esperpento ese que hicieron grandote, ¿no? Ok.
No, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo ya llevo por lo menos un mes siendo muy reiterativo que es Jehová. No porque los judíos no le digan Jehová, tú no se lo digas, ¿no? Ok, está bien, dile eterno, pero piensa que es ese, que es el máximo, que es el supremo, que es aquel al que le dijo en Éxodo, he aquí, a ver, oye, pon atención Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Ese es el Jehová, ese es el Padre nuestro al que te estás refiriendo. Entonces, primero, cuando vayas en búsqueda de ese favor, de esa bendición, de eso que estás queriendo, relaciona primero a quien estás buscando. Al mero chipocles, al mero jefe de jefes, a Jehová. Amén. Entonces, reconoces esto en oración, posteriormente viene ¿qué? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando vayas a pedirle algo a Dios, santifica su nombre. No, Dios, te voy a pedir porque quiero salir bien cuando robe mañana. Eso no es santificar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo con respecto a robar y que dice, no robarás. Entonces, cuando vayas en búsqueda de, santifica el nombre de Dios. Y entonces no le pidas cosas a alguien que no está santificando su nombre. No, es que quiero con esa chiquita y la verdad pero soy casado. No está santificando el nombre de Dios. No, la verdad es que me quiero parar tarde y ya quiero tener dinero y jamás volver a trabajar. No está santificando el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Porque Dios puso al hombre a trabajar en el huerto antes de la maldición, hombres. No, nada de que, no, pues es que trabajamos por la maldición de Eva. No, no es cierto. Dios puso al hombre a trabajar antes de que existiera el pecado original, como le dicen los católicos, ¿no? Pecado original. Dios lo puso a trabajar, así que el trabajo no es maldición. El trabajo es un funcionamiento que debe de estar propio en tu vida. El que no trabaje, que no come. Ok, entonces, pero ya te estoy poniendo ejemplos de cómo santificas el nombre de Dios. Porque hay muchos en sus oraciones dicen, no, Dios, tú eres el santo, santo, santo. Y aparte ocupan la frase, ¿no? Eres poderoso y eres bendito y que mi Dios. Y entonces quieren de alguna manera halagar el nombre de Dios cuando Dios voltea la vida y dice, no me estás santificando, pero si ya te dije 3 veces santo. Pero no, pues aunque me digas 6, yo sé que yo sí soy santo, ¿y tú? Él está esperando que santifiques el nombre de Dios a través de tu vida. Y así es como entonces vacías el cumplimiento de lo que le estás pidiendo. Santificado sea tu nombre. Entonces vienes con él. ¿Quién era el mejor ejemplo de santificar el nombre de Jehová? El sacerdote. Que tenía que entrar con choninos limpios de lino, que tenía que entrar con lino fino, que tenía que entrar inmaculado, que tenía que entrar con el efod de intercesión, que tenía que entrar santo al santuario. Y entonces le reconocía a Dios y decía, ok, dime lo que quieres, en este momento lo hago. Porque si no entraba santo el sacerdote, cuello. Y entonces lo tenían que estar jalando, ¿no? Ahí con su cuerda. Entonces, esto es santificar el nombre de Dios. No es que tú le estés diciendo en la oración, santo, 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 y Dios ve tu vida y dicen, ¿cuál santo, mano? Santo yo sí, pero tú, no, santifica mi nombre. Santifica mi nombre, amén. ¿Y cuáles son los nombres de Dios? Pues obviamente los nombres de Dios cubren completamente la expresión de cómo santificarlo. Él es el que sana. A ver, Dios, en el Padre Nuestro, ¿no? En una oración que Dios te va a cumplir. Ok, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, sáname de mi dolencia. Sí, ok, estás acudiendo a mí, pues yo te voy a dar la receta, yo voy a ser tu doctor, yo voy a decirte, métete por aquí, haz esto. No, yo ya vengo con todos ellos como mis doctores. Solo te estoy diciendo que tú seas ellos. No, ¿sí me explico? Hay cierta lógica en todo lo que estamos mencionando. Aplícalo en tu vida y entonces utilizarás como receta el Padre Nuestro y te funcionará. Hay bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No es vénganos tu reino, así como que vénganos, acá está. No. En ese momento, estás utilizando la oración ¿para qué? Para doblegarte al señorío de Dios sobre tu vida. Humíllate. Y normalmente no es por palabra. Si no vienes buscando a Dios, reconociendo que Él es el que tiene que gobernar tu vida, entonces no lo busques. Porque parte de la receta es que tú le digas a Dios, en tu propia vida, estoy dispuesto a que me gobiernes. Venga a nosotros tu gobierno. Haz tu gobierno en mi vida.
Muchos estamos orando queriendo que nos cumpla ciertas cosas cuando no estamos sometiendo nuestras vidas al gobierno de Dios. Y entonces la receta no funciona. Por eso Dios no escucha, por eso Dios no responde. Porque la receta, la tercer parte de la receta es someternos al señorío de Dios. Y eso es parte de un proceso de vida, porque ni siquiera es oración. Por eso dice la palabra de Dios, y lo dice bien, orad sin cesar, velad en todo el tiempo. ¿Puedes estar orando sin cesar? Claro, puedo estar siempre pensando en que Dios es mi sustento y siempre voy a buscar a mi Dios Jehová. Siempre lo voy a santificar cuando en mi vida diariamente estoy buscando santificarme. También obviamente voy a aceptar el señorío cuando siempre voy a hacer lo que Dios me esté pidiendo en su escritura, a través de profeta, a través de palabra de sabiduría o palabra de profética. Ok, estoy cumpliendo esos protocolos, por ende estoy orando siempre. Por ende estoy orando siempre, ¿no? No necesito estar ahí agachado y orando siempre. Espérate, es que la Biblia dice orar sin cesar. Ve a trabajar, no estoy orando. Ve a comer, no estoy orando. Atiende a tus hijos, mira, se cayó. Estoy orando, estoy orando. No, mi hermano, entendamos entonces el principio de lo que es la oración. Y para eso mencionar esto en temas de oración. Entonces viene la oración en particular con su cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? Ya vimos, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo mismo, tiene que ver con someterte. Danos el pan nuestro cada día, el diario, el pan de este día, dánoslo. ¿Pero qué es el pan? Todo lo que yo necesito. Ahí sí, entonces, bendita historia, ya empiezo a pedir. Y le puedes decir, Dios, fíjate, se me acaba de ponchar la llanta, por favor, ¿me podrías ayudar? Y Dios envía el talachero o te envía de plano una llanta nueva o lo que sea. Es decir, estás en esa conexión. Bendita historia, sí le puedes pedir a Dios todo lo que necesitas. Por supuesto que sí. Él sabe, Él cuida de nosotros, dice ahí la palabra de Dios a través de Jesús. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Amén. Entonces, vienen todos estos protocolos, terminan obviamente los temas de perdonar nuestras ofensas, de emitir nuestros pecados, siempre estar limpios, siempre estar ahí delante de Dios santos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, también cuídanos de nosotros mismos en ese sentido, que mis ojos, que mis oídos, que mi mente, mi corazón, mis manos no pequen. Cuídanos de tentación, líbranos del mal, amén. Pero ahí no acaba el plan nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y el dominio por los siglos de los siglos, amén. Entonces vuelves a reconocer que a quien estás buscando le estás generando todo reconocimiento, todo honor de que de Él es todo dominio y todo poder. Cuando haces esta receta en temas de oración, vas a obtener lo que tienes, porque eso es lo que dijo Jesucristo. Pedid en mi nombre y adelante. Esto también es importante en temas de oración. Jesucristo instituyó, o más bien Dios instituyó que a través de Jesucristo sean dadas todas nuestras peticiones delante de Él. Entonces, imagínate una carta, ¿no? Tiene sello postal, perfecto. Tiene remitente, sí. Pero hay algo en particular que Dios necesita ver para que lea tu carta. Y que tiene que decir en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús solo lo voy a mencionar ahorita porque es otro tema bastante curioso. Tenemos que entender entonces que si no se pide en el nombre de Jesucristo, chavo bambino, Dios no te escuchó. Y no que tu boca o tu palabra esté diciendo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya lo cumplí, sellé, le puse sello postal. No. También tiene otra implicación espiritual que ores en el nombre de Cristo Jesús. Porque en el nombre de Cristo Jesús es un poder notarial espiritual que Dios te entrega. Como si Jesucristo lo estuviera pidiendo. Por eso Él dice, pedís y pedís mal, porque no pedís como conviene, no pedís en el nombre de Cristo. ¿Qué pediría Jesucristo? Y para eso entonces necesitas analizar los evangelios para ver qué es lo que le pidió al Padre. Porque entonces en temas de lo que Él le pidió, tú lo puedes pedir, porque entonces si lo pides en nombre de Jesucristo, e inmediatamente Dios dice, te lo doy, no hay ningún problema, te lo doy. Tenemos que aprender a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero bueno, vienen entonces estos temas de oración. Yo mencioné 5 aspectos de oración y hasta aquí apenas vimos el primero, porque después viene clamar, después viene con ruegos, gemidos indecibles y oración en lenguas. Hoy no lo voy a aclarar como tal,
porque simplemente estoy sumando conceptos. Es como si me regresara entonces a aclarar todos los conceptos de por qué apóstol y apóstoles y de dónde viene y angelos y toda la cosa. Y no me voy a meter por ahí. Pero lo que sí te quiero decir es que desde el Antiguo Testamento se enseñó que tenías que aprender a clamar. ¿Quién aprendió a clamar? Yo ya lo expliqué un poquito a los ministros cuando estábamos orando acá atrás. Daniel aprendió a clamar. ¿Cómo aprendió a clamar? Rasgó sus vestiduras, se humilló y se metió a un proceso de deterioro físico en su mente y en su corazón y en su carne para poderle decir a Dios: quiero por favor que me digas hasta cuándo estaremos esclavos en Babilonia. ¿Hasta cuándo? Esa era la situación, porque él contó los tiempos, él contó algunas cosas y dijo: ¿hasta cuándo? Ya nos vas a libertar. Y se humilló y se metió. Y en temas de clamor necesitamos aprender a interceder. Daniel aprendió a interceder haciendo como uno. ¿Daniel era pecador? La verdad te voy a decir bien franco, no lo creo. Independientemente que van a decir: ya lo caché. No. Romanos 8 dice que no hay justo ni a un uno. No, Romanos 3, perdón. Romanos 3 dice que no hay justo ni a un uno y que todos son pecadores y que... Ok, está bien. No, voy a cambiar mi expresión. Daniel no creo que haya sido el culpable de que hayan atacado Israel como lo atacaron. Él era justo, él era recto, atendía aún incluso en su esclavitud la devoción de orar en la mañana, en la tarde y en la noche. O aún si hubiera habido sacrificios, él estaría sacrificando. Es decir, era un buen judío, era un buen hebreo. Él no fue el culpable de que Nabucodonosor sitiara Jerusalén, la quemara y destruyera el templo. Él no fue el culpable. Pero él adjudicó a eso en su vida como si él fuera culpable. Y dijo en su oración: perdóname, perdónanos, yo soy culpable. Cuando tú vas a interceder por otra persona, tienes que ponerte en su posición. Por eso la mejor intercesión y el que mejor nos enseña a interceder se llama Jesucristo, y lo veremos en estos días con respecto a la Pascua, con respecto a que Él sufrió la cruz porque tú no la tenías que sufrir. Pero en temas de intercesión, si tú te metes a interceder en una situación que Dios directamente está enviando, y solo lo voy a mencionar así, error. Tú no puedes interceder por una situación que Dios está enviando directamente. Pero sí puedes interceder por una situación que el diablo está enviando directamente. Porque el diablo se opone a las cosas de Dios y a la bendición de Dios y al propósito y voluntad de Dios. Y entonces está ahí moliendo. Es más, te voy a poner un ejemplo bien práctico. Jonás en la ballena. Llega el intercesor que se cree, ¿no? Hay grupo de intercesión en las iglesias, sí, claro. Oye, a ver, ¿por qué vamos a interceder hoy, no? Todas las damas de intercesores que se reúnen los lunes a las 6 de la mañana o 8 de la mañana. A ver, ya estamos listos, vamos a interceder. ¿Por qué vamos a interceder? Oye, pues por un tal Jonás, está en una ballena. Ah, ok. Dios, en nombre de Cristo Jesús, saca ese Jonás de la ballena, saca Jonás de la ballena, arrabaracatachanda de la ballena, que la ballena es la ballena. Y Dios dice: cálmense, si yo lo metí ahí, no va a salir hasta que yo quiera. ¿Se entiende el proceso? Entonces tú no puedes orar e interceder por algo que Dios está enviando directamente. Pero sí puedes revertir un proceso en donde Satanás está metido. Y entonces sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, liberta a este que está lleno de demonios. Tú no los enviaste, ¡pum! Vámonos. Y por eso Jesús sanó, por eso Jesús libertó al gadareno, por ejemplo. Intercedió, se puso ahí en contra, ¡pum! Y logró un objetivo, logró una bendición. Entonces, en temas de intercesión también tienes que entender que lo que va en contra del hermano, y tú te metes, el hermano está aquí, y tú te metes a interceder, pues lo que le esté cayendo ahora te va a caer a ti. Y entonces tendrás que tratar de revertir en el nombre de Cristo Jesús todo ese proceso de maldición que ahora va a caer sobre de ti. Pero como tú estás intercediendo, bendita historia, en el nombre de Cristo Jesús, ¿sobre quién va a terminar cayendo esa fuerza? Sobre Cristo Jesús. Y Cristo Jesús venció. Así que bendita historia, cuando haces todo ese proceso, en tus intercesiones terminas viendo la gloria de Dios sobre la vida de las personas a las que intercedes. Pero nunca intercedas por algo que Dios está enviando directamente. ¿Cómo saber esto, pastor? Pues entonces utiliza a quien tenga don de palabra de sabiduría, a quien tenga don de palabra de ciencia. ¿Debo de interceder por esta persona? Palabra de sabiduría. No.
Dios está enviando este mal sobre esta persona. Ok. ¿Debo de interceder por esta persona o por esta empresa? Dios revela con palabra de ciencia exactamente lo que está haciendo, lo que está viviendo en el pasado, esto y el otro, que no está que está en pecado y que no se está queriendo reconciliar con Dios, inmediatamente infieles. Pues si no se quiere reconciliar con Dios, no hay por qué interceder por él. Hay muchos procesos de intercesión que se tienen que enseñar y obviamente son bíblicos, amén. Pero entonces estamos en temas de clamor y en temas de intercesión. Si no clamas a Dios, no te va a responder. Y no te va a enseñar grandes cosas. Jeremías 33:3. No, sí, yo quiero que Dios me enseñe grandes cosas y profundas cosas y ocultas cosas, sí, pero tienes que aprender a clamar. Y los judíos lo entienden de una manera bien práctica, bien sencillo. ¿Qué es clamar? Pero ¿qué es rogar también? En temas de ruegos, cuando los judíos oran, hacen tres cosas. Ya lo he explicado un poquito, pero ahorita lo voy a mencionar un poquito más franco. El judío, de una manera natural, puede orar parado, puede orar arrodillado o puede orar acostado con la frente pegando al suelo. Pero cuando hace esto, el judío tiene que orar siempre con las manos atrás. Y es una posición natural que se les enseña desde niños a los judíos para orar a Dios. Cabeza agachada y manos atrás. Lo voy a poner así. Cabeza agachada, manos atrás e hincado. Cabeza agachada, manos atrás, hincado, no. Y mi frente tocando el suelo. Visualmente, ¿qué te genera esta posición? Visualmente, ¿qué te genera en concepto? Alguien que está siendo apresado. Que está violentando su voluntad ante la persona que lo va a llevar a algún lado que no quiere. Pero esto no es suficiente si tu ego es poderoso. Porque a lo mejor andas así. Y la mano arriba. Y es más, ni siquiera la mano atrás. ¡Tú, Dios, hiciste! Para tu tren. Esto no es un buen concepto de oración. Aprende a rendirte a Él con las manos atrás. Pero todavía te cuesta en tu orgullo, ruega e inclínate. Cede más tu dominio a Dios. Y todavía te cuesta más, entonces manos atrás y la frente tocando el suelo. Ahí sí ya es la posición de sumisión total. Esa posición de sumisión total, Dios la reconoce en tu corazón. No te estoy diciendo que lo hagas en lo físico. Es bueno hacerlo en lo físico, yo a veces lo practico, no siempre, también tengo que ser franco. No me ven siempre en la cama o ahí en el suelo, no. Pero a veces sí lo practico. Pero es más importante en el corazón. Una sumisión total que genera ese rogar delante de Dios. Eso es clamar, lo que vimos con Daniel. Entonces, pues estoy viendo los tres aspectos de oración. Con respecto al cuarto aspecto, que dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles, aquí entonces entras a un proceso de intercesión que el Espíritu Santo puede hacer por ti. Dios, yo no sé cuál es el pecado que tengo oculto, diría David en el Salmo 143, ¿no? Pero házmelo saber. Entonces dejo en mi oración un proceso de meditación en silencio en donde el Espíritu Santo empiece a rascarle a mi corazón, rascarle a mi vida. Y entonces Él empieza a interceder. Hay momentos en las oraciones, sobre todo cuando viene un momento en particular de interceder unos por otros, cuando oro por la gente y estoy antes de poner la mano, le digo, Espíritu Santo, revélame. Es tu momento de interceder, pero revélame a mí. Y en ese momento no creas que empieza a hablar el Espíritu Santo. Él empieza a hacer su labor. Permítele que Él trabaje. Es el cuarto aspecto. Permítele al Espíritu Santo que Él trabaje en una oración que tú estás elevando. Tú no sabes cómo pedir, no pides como pides mal, no pides como conviene, pues pide al Espíritu Santo que Él interceda por ti. Y entonces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, intercede en este momento por mí. Y te quedas callado. Pero no agarras, lo dejas intercediendo. Bueno, voy por unos chetos, ahí nos vemos. No. Sigues en un proceso de oración. Porque en un momento determinado de la oración, a través de esta intercesión, puede ser toda en silencio, empiezan a venir pensamientos y situaciones a tu mente que el Espíritu Santo está empezando a aclarar. Y está empezando a poner, ora por esto, te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello, Y está ahí en la mente. Son ideas, pensamientos.
Pero por otro lado, eso es la oración del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo interceda por ti o interceda por alguien. Y por último, llega un momento en donde los que tienen don de lenguas pueden utilizar el don de lenguas para hablar espiritualmente con Dios y que entonces tu espíritu salga edificado. Tu entendimiento queda sin entendimiento. Tu razón sin razón. Pero el Espíritu Santo te edificó y dices, ¡wow! Bien, eso está bien, claro, Pablo lo decía, está perfecto. Utiliza el don para orar delante de Dios y entonces que empiece él. Y estás orando y lo estás diciendo allá adentro. Y te edifica, porque algo está pasando. Pero es una oración también. No puedo decir que es la más profunda, no. Solamente puedo decir que es otra opción. Esto lo utilizo también mucho en el ministerio, cuando no sé con la persona y digo, Dios, al Espíritu Santo, ayúdame e intercede por la persona. Y una vez, estoy en silencio, pero en algún momento determinado también empiezan a activarse las lenguas. Entonces empiezan a activarse las lenguas a través de la oración. Bendita historia en silencio, porque dice la palabra de Dios, si no hay intérprete, que no se hable. Corintios 14, bien, pero está en silencio, entonces, y estoy en... Gracias Dios, ya sé lo que es. Vámonos. Y entonces se intercede o se dice o hay palabra profética o hay sanidad o hay manifestación de parte de Dios. Amén. Entonces en esa bendición, ocúpalo tú. Y esos son los 5 aspectos entonces de oración que yo encuentro en la Biblia. A lo mejor alguno encuentra más, está perfecto, pero yo encuentro estos 5 elementos de oración que pues son accesibles como sana doctrina para poder bendecir. O más bien ser benditos por esa sana doctrina. ¿Hasta aquí alguna duda? No es lo mismo, porque, por ejemplo, nuevamente expliqué el tema de orar, me preguntan si orar e interceder es lo mismo. Dentro de los 5, expliqué primero ahora sí que el orar solamente a través de explicar el Padre Nuestro, pero no estoy intercediendo. Interceder es ponerte en el lugar de la persona. Y entonces que lo que le está pasando a esa persona directamente te va a empezar a pasar a ti, pero inmediatamente lo vas a poder revocar ¿a quién? A Jesucristo. Pero en el ínter esta persona dejó de mojarse porque tú eres el paraguas. Ese es el tema de intercesión. En el ínter esta persona se dejó de quemar porque tú eres el traje antifuego. Tú te estás quemando, pero él no. Eso sí es interceder. Y de alguna manera eso sucede a través de ¿qué? Del clamor y de los ruegos. También puedes clamar y rogar por ti mismo, eso es también, pero el tema de intercesión lo haces por un segundo, por un tercero, ¿no? Sí es diferente. Dani. ¿Otra vez hablar los 5? Orar, la oración normal. Clamor. ¿Clamor qué es? Lo que nos enseñó Daniel. Y entonces en ese sentido se tiene que humillar, se tiene que doblegar, tiene que ponerse silicio, rasgar las vestiduras, clamor. Rogar. Y el tema de rogar es, literalmente, someterte, como lo mencioné. Lo separo, sí. Ruegos, clamores, ajá. Dentro de la intercesión, metí cualquiera de estos, porque lo puedes hacer por ti, pero lo puedes hacer por un tercero. Entonces, después la oración del Espíritu Santo, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Déjalo que Él interceda. Alguna vez me encontré la mala doctrina de que como el Espíritu intercede con gemidos indecibles, tienes que aprender a gemir. Y hay un hermanito, se quiso pasar en la iglesia y dice, es que ya Dios me dio la nueva revelación del gemido. Y entonces se paró y empezó... ¿Qué haces, mi hermano? Estoy orando en el Espíritu, es gemido indecible. No, mi hermano, no se trata de eso. ¿Sí me explicó? No se trata de eso. Hay que aterrizar las doctrinas, sí, como las dice la Biblia, pero en una práctica de orden, porque Dios es un Dios de orden y de entendimiento. Amén. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, entonces, gemidos indecibles, déjalo a Él interceder y oración en lenguas, ¿no? Para que Él te ayude a través de las lenguas que puedas tener en don o en señal, en manifestación, Marcos capítulo número 16. No, dije 5. Oración, clamor, ruego, gemido indecible y lenguas. Poder interceder por los demás, por ti o por los demás, exactamente. Hay bendición. Bueno, entonces seguimos caminando y hablaremos del aspecto de la sana doctrina con respecto al ayuno.
¿Qué es el ayuno? Ya lo solicitamos la semana pasada, que empieces a ayunar. Y a lo mejor en casa me dijeron, no, pues tú no estás ayunando, seguiste comiendo, seguiste sin problema. Sí, ¿cuál es el tema en particular del ayuno? El ayuno significa abstenerse. Pero ¿cuál es el verdadero ayuno según Isaías 58? Que alimentes al pobre, que des a la viuda, que veas por el necesitado, sí. Pero eso es Isaías 58. Cuando yo tomo todos los aspectos que hoy no los puedo abarcar por tiempo, cuando veo todas las veces que se menciona la palabra ayuno, veo que se hace una clara distinción con respecto a algo estás haciendo mal. Por eso ayuna. No sé si me explico. Siempre hay algo está pasando que no resulta, ayuna. Siempre encuentro ese punto, ¿no? ¿Por qué los discípulos no pudieron echar al demonio? Porque no ayunaron. Este género sale con oración y ayuno, ok. Pero entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no recibía en el Antiguo Testamento lo que de Dios era bendición? Porque no ayunaban. Y decía Jeremías, ayuna. Y decía ahí Isaías, ayuna. Pero obviamente todo esto era circunscrito a una acción en particular que se enseñó o aprendió mal. Que te tenías que abstener de alimento y ya, y se acabó. No. Hoy yo entiendo que el ayuno es abstenerse de muchas más cosas. Porque de nada me sirve, a mí, Fabián Encorrada, de nada me sirve como individuo abstenerme de mis comidas en la mañana, en la tarde y en la noche, y solamente tomar agua, si sigo viendo pornografía todo el día. De nada me sirve. De nada me sirve abstenerme de alimentos si voy a salir a mi trabajo y entonces voy a generar fraudes y voy a falsificar. De nada me sirve. No sé si me explico. Entonces yo tuve que entender que lo que Dios estaba tratando y Jesucristo estaba tratando de dar a entender con respecto al ayuno no es absterte de alimento. Es abstente, y esto es lo que me encanta de alguna manera de Daniel, de la porción del rey. Él ayunó, sí, y en lugar de comer carnita y vinito y lo del rey, comió verduritas y esto. Ok, alguien dirá, ok, entonces no es abstenerte de alimento, es comer verdura. No. Es abstenerte de la porción del rey. Y hoy yo entiendo cuál es la porción del rey que a mí me afecta. A mí me afecta como individuo, como Fabián, como persona, como hombre. A mí me afecta películas. A mí me afecta canciones rockeras y canción del mundo. A mí me afectan las redes sociales. A mí me afecta. Entonces, de todo eso que me aleja de estar vinculado con Dios, me tengo que abstener. Y ese es el verdadero ayuno. Entonces, por eso lo trato de promover. Si vas a ayunar, perfecto. Pero ¿de qué vas a ayunar? No, pues voy a ayunar de entrada. El mejor ayuno, y nos lo presentó el año pasado, Dios, es el ayuno social. Deja de tener contacto por WhatsApp y contacto con tu gente y salir al VIPS y salir a aquello y deja tus cartas, dijo cartas no a los brujos, ¿no? Estoy hablando a las personas que juegan canasta y juegan ahí con sus amigos o amigas, deja tus borracheras o tus reuniones de agua de Jamaica, es decir, aíslate, sepárate de todo eso y entonces estarás allá ayunando. No, es que diario tengo que entrar al Facebook 100 veces. A mí me impresiona la gente que en su celular solamente está ahí, a veces en el metro, voy caminando, voy a estar ahí tomando el metro y la gente nada más está ahí viendo post, y pone likes y pone corazones Deja eso no te sirve. Ayuna, sepárate de eso, para que entonces al estar siendo aislado, dejas de estar bombardeado de lo que el mundo te está ofreciendo. Hay ayunos bien prácticos que yo siempre he motivado. Deja los noticieros, no te metas a ninguno. Deja el periódico. Hay gente que no puede dejar de comprar el periódico diario. No veas el periódico, no lo leas, los obituarios. Deja eso. Hay gente que, sustituyó el periódico y sustituyó el Selecciones por los jueguitos del celular. Deja los juegos del celular. Ayuna, aprende a ayunar. Y obviamente que en ese momento, entonces, ¿qué? Voy a sustituir por un juego de mesa. No, entonces simplemente estás ayunando de una cosa y estás comiendo otra.
Ayunar significa sepárate para tener un tiempo de meditación profunda con Dios. Si tus ayunos no los estás llevando a meditar en Dios, de nada tampoco van a servir tus ayunos. No, pues ya llevo un mes de no entrar a Facebook y no veo que pase nada. No. Los tiempos que utilizabas para no entrar a Facebook, ahora velos para meterte a leer la Biblia, para meterte a orar, para meterte a clamar, para meterte a suplicar. Daniel oró. Jesucristo lo vivió en el Getsemaní. Él se apartó y dejó a sus amiguitos allá y se fue. Sí, pero no se apartó y tomó Jesucristo lo vivió en el Getsemaní, solo lo vivió en una noche, ¿no? Él ayunaba en las noches y para meterse con Dios. Pero me imagino a Jesucristo contemporáneo, ¿no? Me voy a apartar de ustedes, familia, porque necesito meterme con Dios. Muy bien. Y agarra a Jesucristo y toma su celular y se pone a ver YouTube. Ay, qué padre. Uy, qué chido. No, es que el pastor me dijo que me apartara de la sociedad, de mi familia. Ay, pero qué padre está esto. No, apártate y toma un tiempo de meditación profunda de la palabra de Dios con lecturas, con exégesis, con análisis y con oración de lo que vimos ahorita de oración. Entonces, cuando hagas eso, surtirá efecto ahora sí que la oración, el ayuno, puede con los géneros de demonio que no salen normalmente. Amén. Hacerle exégesis, claro. Eso es medita en mí, claro. Y fíjate, esto lo llevas, ¿no? No necesariamente, a ver, estoy meditando, sí, pero cuando estoy lavando los trastes, ¿sigo meditando? Pues sí. Hoy esta grasa no sale como la grasa del pueblo de Israel, que no salía. Necesita salvo antigrasa, ¿no? Necesitaba a Jesucristo. O sea, todos esos detalles a lo mejor te van a poder ayudar para seguir meditando. No. Puede haber alabanza, por supuesto, puede haber cántico, ¿no? Por supuesto que sí. A mí de las meditaciones que más disfruto es cuando previo a mi meditación pongo 1, 2 o 3 cánticos de alabanza. No todo el tiempo alabanza, no. 1, 2, 3 ya me hicieron entrar en ese modo de meditación profunda delante de Dios, entonces ahora sí me aparto y ahora sí leo. Y con 2 versículos tuviste para, oh Señor, y Él hace el trabajo, amén. Pero nuevamente, esto es en temas de sana doctrina. Practica esto y será parte de tu dieta diaria buena. Sana doctrina. Ayuno. ¿Algún otro que me haya saltado que dije rápidamente? Porque puedo seguir con los que tengo en mi lista. ¿No? Ok. Parte de la sana doctrina, y no pretendo abarcar, porque ya abarqué bastante ahorita, y hay que continuar la predicación. Todavía tengo un poco de tiempo. Parte de lo que el Señor nos enseña con respecto a lo que es la sana doctrina también tiene que ver con lo que le sucedió a Jesucristo posterior a su crucifixión. Pero primero vamos a hablar de los padecimientos. Al Hijo de Dios no le gusta padecer. Y bíblicamente está estipulado que siempre estará preciso el sufrimiento como parte mediativa en el proceso de madurez o de maduración de cualquier hijo de Dios. Entonces el sufrimiento tiene que ser parte de la sana doctrina. No un sufrimiento como en los monasterios, de golpes de pecho, y como diría Pablo en Corintios, por eso yo flagelo a mí mismo mi cuerpo para lograr el objetivo. Ok, yo no introduzco la flagelación como sana doctrina. No la entiendo como tal en ese sentido. Pero Pablo lo hacía. Ok, alguno dirá, la tienes que incluir, pastor. Ok. Bueno, lo que sí yo quiero decirles es, como hijos de Dios tenemos que aprender a sufrir. ¿A qué me refiero que como hijos de Dios tenemos que aprender a sufrir? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. A los hijos de Dios hoy en Cristo Jesús, perdónenme la expresión, y no hablo de tabernáculo de David, hablo de todos aquellos hijos que atienden a congresos, que atienden al apóstol, que atienden al profeta, para que les dé prosperidad, para que los sane, para que los cuide, para que todo esté perfecto. Esos son hijos de Dios malcriados. Perdón. El hijo de Dios que está, ya se me acabó el dinero otra vez. Dame. Y llega el profeta, no, sí, ten, riquezas, gloria, vas a tener carros, vas a tener haciendas, vas a tener Gracias. Y se va. Apenas está tantito enfermo. Y otra vez que, no, perdón, tenemos que aprender a sufrir.
Porque dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo número 5, que nuestro Dios, mi Dios, pues suplirá, pero a Él sea toda la gloria, específicamente, ¿en qué tema? En un tema en donde con su gracia te va a perfeccionar, te va a levantar, te va a dar firmeza, te va a dar la madurez completa de un Cristo sobre la tierra después de un poco de sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Sí, muy bien. Pero el pasaje dice, y esto lo cantó mal Marcos Witt, sape a Marcos Witt porque lo cantó mal y por eso hizo hijos malcriados. No, yo quiero que me afirme, yo quiero que me fortalezca, yo creo que me establezca, yo quiero que me perfeccione. Dios, no lo has hecho, hazlo. Y dice Dios, claro que sí, por eso te envié una enfermedad. Por eso te envié un aguijón, Pablo. Por eso te envié para que te persiguieran, iglesia. Porque el pasaje dice, y Pedro lo entendió, después de un poco de sufrimiento. Entonces, si Jesucristo padeció, tú también. Ese es el principio también de sufrimiento que Jesucristo dice. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que ya de entrada de sufrimiento, negarse a sí mismo, cuesta, duele. Tome su cruz, que también pesa, que también es molesta, y sígame, que también es difícil. Cárgame, ¿no? Bien Forky en Toy Story, ¿no? Oye, Woody, ¿qué? Cárgame. Y se echa. No, o sea, con Jesús, bendita historia, Él tiene la fuerza para cargarte, sí, pero Él quiere que camines. Él quiere que le tupas un poquito, ¿sí me explico? Y obviamente por eso te dice, carga tu cruz, yo cargué la mía. Bendita historia le ayudó a alguien en particular a Jesús, pero eso tiene una implicación espiritual y profética muy fuerte con respecto a lo que sucedió en la cruz. Pero Él dice, carga tú tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo. Ok, principios de sana doctrina, esa es la bendita historia, ¿no? Ok. Posterior entonces al sufrimiento, tenemos que entender que Jesucristo murió. Y entonces dentro de la sana doctrina nosotros tenemos que morir a nuestros pecados. Nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Nosotros tenemos que morir a nuestros deseos. Yo pensé que llegando con Jesucristo Él me iba a dar mi casa en las lomas. No, pues pensaste mal. Yo pensé que con Jesucristo Él me iba a dar, como escuché que un profeta le dio a las naciones en un congreso con quién sabe quién. Perdón, nuevamente estamos ya muy mal informados y muy mal adoctrinados con respecto a muchas cosas en Cristo Jesús. Pero entonces parte de la sana doctrina es que tú tengas que morir como Jesucristo murió. A los apóstoles les hizo morir literalmente. La copa que yo estoy tomando, ¿la quieres tomar, Pedrito? Uy, pues esta no te tocaba, pero si la quieres vas. Porque de esta copa no tomaréis todos, dice Jesús. Por eso cada quien su cruz. Cada quien sí su suplicio. Pero más sin embargo, si mueres, que es parte del proceso, aún incluso físico, por padecer y ser mártir de Cristo, Hechos, capítulo número 1, versículo 6, dice, y recibiréis poder para que seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Tú quieres recibir poder del Espíritu Santo para ser testigo. La palabra testigo en griego significa ser mártir. Y entonces dentro de la sana doctrina es que vas a ser martirizado si sigues ese camino en el ministerio, ¿ok? Que es parte de todos los ministros. Hoy todos los ministros quieren irse en gloria y en ataúd de oro. No, mis hermanos, a ver, vayámonos. Digo, me sumo a esta intención porque no lo estoy aventando sin decir yo también le entro. Como Isaías se fue, aserrado por la mitad. O como Juan el Bautista se fue, decapitado. A ver, vámonos así, mis hermanos. ¿Quién dice amén? No está tan sencillo, ¿verdad? Pero es parte del proceso porque Jesucristo lo vivió. Pero si hemos de morir de esa manera, que no a todos les va a tocar, y dicen, no, y gracias a Dios, yo me salvo, ¿ok? Pero bueno, si hemos de vivir de esa manera y hemos de morir de esa manera, también resucitaremos de esa manera. Jesucristo nos dijo a todos, y era lo que se peleaban los saduceos con los filisteos, con los fariseos. ¿Hay resurrección o no hay resurrección? Pues Corintios lo dice franco. Si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. ¿Para qué estamos aquí, mis hermanos, si no hay resurrección?
Pero si por cuanto hay resurrección, ya sea de entre los muertos o ser raptados y manifestados a un cuerpo incorruptible en un futuro, espero yo, venidero, por cuanto eso es real, porque le pasó a Jesucristo, también le pasa a ti, me va a pasar a mí. ¿Amén? Yo creo que aquí no hay tantas dudas, porque a lo mejor no lo hemos vivido, pero cuando ya estemos listos y nos ponga Dios nuestro cuerpo incorruptible, pues va a estar shiny, ¿no? Va a estar padre. Entonces en esa bendición, parte de la resurrección, tendremos que vivir la glorificación. Nosotros hemos de recibir la misma gloria que recibió Jesucristo, lo dice Colosenses. La misma gloria. No menos, no más. ¿Pero por qué? Porque así a Jesucristo le plació. A lo mejor Dios hubiera dicho, no, solo mi hijo. Y Jesucristo dijo, no, también ellos. Son los que me diste. Quiero que estén conmigo como tú estás conmigo. Quiero que sean uno contigo como yo soy contigo. Jesucristo es extremadamente bondadoso. Él sí da money. Espiritual. Nah. No, también físico. Pero esa es la bendición, mis hermanos, entonces, que podríamos de alguna manera resumir un poco la sana doctrina. Dentro de la sana doctrina que también necesitamos incluir, aquí yo traté de resumir todo el proceso de un hijo de Dios hasta llegar a Jesucristo. Pero parte también de entender la sana doctrina es que el infierno sí existe. ¿Y por qué digo que el infierno sí existe? Y no se pongan feos, ¿no? No se pongan tristes. No vamos para allá. Porque escucho hoy cada vez más personas que dicen que el infierno no existe, que ese lo vivimos en la tierra. El infierno es aquí, mi hermano. Ay, mira cómo estoy viviendo, y la calle, y mi trabajo, y mi suegra. Oye, calma, o sea, no. Ay, perdón. Ok, ya la suegra ya saltó. Pero sí me explicó, no. Eso no es el tema del infierno. El infierno es un lugar preparado para el castigo eterno. Por ende, creo yo que el infierno todavía no está lleno. Ahorita está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque todavía no ha sido el juicio. El juicio del gran trono blanco viene en Apocalipsis capítulo número 21, en donde ahora sí, arrójenme todos estas situaciones, y todos los vivos y todos los muertos serán juzgados, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida ahora sí fue lanzado al lago de fuego, fue lanzado a ese infierno, ¿no? Por ahí decirlo, ¿no? Ojo, en temas a lo mejor un poquito exegéticos, no es lo mismo el infierno que el Seol, y no es lo mismo el infierno que el lago de fuego. Pero existe, ¿no? El seno de Abraham no es lo mismo que el paraíso, y tampoco es lo mismo que el cielo. No, tampoco. Algunos pudiesen pensar que sí en el tema de Seol y del seno de Abraham, pero no. Fueron dos lugares completamente diferentes destinados en su momento para la gente. Buena pregunta. Esa es una buena pregunta y perdón, yo no se los puedo contestar. Porque la Biblia no me lo aclara. Y como no me lo aclara, pues no sé. Me preguntaron que entonces todos los que se han muerto ahorita y que no estuvieron en Jesucristo, ¿dónde están ahorita? ¿No están en el infierno? Pues no, yo no se los puedo contestar. No hallo cabalidad en los pasajes como para arrancar una fuerza de sana doctrina, ¿no? Algunos le dicen el limbo, los católicos le dicen el purgatorio. No sé si el seno de Abraham sigue existiendo, correspondiente al otro lugar en donde el joven rico o el hombre rico estaba, ¿no? Lázaro, el pobre, y el rico en dos dimensiones en donde se alcanzaron a ver. Extiende tu mano y moja tu dedo y que me caiga una gota porque aquí me estoy quemando. No lo sé, porque no lo dice textual. Lo que sí sé es que el juicio total de todas las naciones y de toda la humanidad todavía no sucede. Y por cuanto no sucede, pues entonces no sé si están en una sala de espera. No lo sé, no lo sé. Y como no lo sé, pues no puedo hablar cabalidad. Me van a decir, ya le encontré un defecto, no lo saben. Pues perfecto, mi hermano, en verdad, no lo sé. No encuentro versículos que puedan apoyar que hoy ya el infierno está lleno, ¿no? Pero sí veíamos que justamente el viernes tocamos un poquito ese tema, ¿no? Como si hay bíblicamente pues como decías, un infierno, una hora sobre, y a donde irá justamente la serpiente antigua, el dragón, Satanás, y es lo que no deja como duda, que va a estar ahí, y los fornicarios, los asesinos, toda esa parte, ¿no? Y justamente en el versículo 22, en el 7 y 8 menciona, se le pedirán tus muertos al mar, al Hades, y a la tierra.
Hay 3 lugares que conservarían muertos. Exactamente, qué interesante, ¿no? El mar, el Hades, la tierra, el cielo, ¿no? Pero hay lugares donde hay muertos, dice ahí la palabra, ¿no? Entonces, eso está avalando lo que les estoy diciendo un poquito en el sentido de que yo no hallo cabalidad como para decirles, ahorita ya hay un solo lugar. Lo va a ver en el futuro, sí, pero ahorita no. Entonces, pero bueno, entonces, ante todas estas percepciones, mis hermanos, podemos añadir algunas cláusulas de todo lo que hemos platicado, de lo que se pudiese sumar a la sana doctrina, y sumaría por lo menos 3 conceptos. El concepto de amor, el concepto del juicio y el concepto de la vida eterna. El concepto de amor nos dice que Dios es amor, porque eso repite de alguna manera 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, y así decía la canción, ¿no? En el versículo 4. Versículo 8, 1 de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, 1 de Juan, ¿no? Dios es amor. Entonces, pero por entender que Dios es amor, no entendemos entonces la percepción con respecto a su ira, su venganza y todo lo que hay alrededor, incluso de juicio, que me llevaría al segundo punto. Muchos dicen que Dios es amor y aterrizan en su sana doctrina, por eso no me puede desechar de su presencia. Yo puedo hacer lo que yo quiera, Dios es amor, por eso me voy al cielo. No, mis hermanos, no, estamos muy equivocados. Entonces necesitamos atraer a nuestras vidas el principio correcto de sana doctrina de lo que Dios es como un Padre amoroso y como un Padre de amor o como un Dios de amor. ¿Cuál creo yo que es el verdadero amor? Pues obviamente el que predica en 1 Corintios capítulo número 13, el que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero dentro de todo lo que lee 1 Corintios 13, jamás dice el amor de Dios no enjuicia. Y por eso ligo al concepto de amor el tema de juicio. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que enjuicia y Dios es un Dios que es verdugo. ¿A qué me refiero con verdugo? Es el que impone sentencia. Si no entendemos esto en nuestras vidas, entonces nos va a ser muy difícil vivir la vida eterna. Por eso 3 conceptos a la par. Si Dios es un Dios de amor, bendita historia de parte de Él. Pero dentro de su amor Él castiga y azota al que toma por hijo. Pero también al que no es su hijo, lo desecha y lo aborrece. Entonces, dentro de su concepto de amor, ¿Él puede aborrecer? Sí, sí lo puede hacer. Porque es un Dios juez, porque es un Dios justo. Por más que ame el juez al que está siendo imputado de un pecado o de una culpa con respecto a que asesinó, el juez no dice, ay, es que como es mi hijo y yo lo amo, pues aunque hayas asesinado 30, no te preocupes, salte, sé libre. No, el juez tiene que utilizar la legalidad, tiene que utilizar la justicia que aprendió para poderle imputar la culpa y de alguna manera también el veredicto. Y entonces en su amor Dios es justo, Dios es buen juez. ¿Por qué? Porque si la justicia de Dios no existiera sobre la faz de la tierra, entonces sería un caos, sería un revoltijo. La justicia de Dios da a quien verdaderamente merece y quita al que no merece. Esa es la justicia de Dios. Muchos me van a preguntar, ay, entonces voltea a ver el mundo, ¿por qué la gente buena vive cosas malas? ¿Y por qué esto y por qué aquello? Cada caso es independiente, pero lo primero que les quiero decir es, Dios en su justicia permitió que Él no gobierne sobre toda la tierra. Y son principios de la sana doctrina. Por eso tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades. Porque si Dios gobernase sobre toda la tierra, tú que estás viendo el video y yo que estoy aquí dándolo, viviríamos exactamente lo mismo. Mismos parámetros de juicio, mismos parámetros de justicia, mismos parámetros de bendición. Pero no era así. El pueblo de Israel vivió su desierto porque Dios gobernaba sobre el pueblo de Israel. Pero los filisteos jamás vivieron un desierto como lo vivió con Moisés. Jamás.
Porque en los filisteos gobernaban otras huestes, pues y gobernaban otras cosas. Dios desea gobernar sobre todo el mundo, claro, y va a llegar a gobernar sobre todo el mundo. Por eso vimos la conferencia de ayer. La piedra que derribará a la estatua que soñó Nabucodonosor se llama el reino de Dios y es dado a Jesucristo y a todos sus santos. Pero entonces ese es el principio de amor y de justicia. Porque en todo el mundo no recibe amor si Dios es amor, porque no todos se acercan al Dios de amor. Porque no todos reciben la justicia del Dios justo o Dios juez, porque no todos viven bajo las órdenes y sometimiento del Dios que es juez. Por ende, entonces hay muchas disparidades en este mundo. Acabas de mencionar que no, los filisteos y los amorreos y los jebuseos y todos los demás feos no vivieron lo que vivió el pueblo de Israel, pero aún en el mismo pueblo de Israel y todos los descendientes de Esaú no bajaron jamás de Egipto. Ellos no vivieron el estar en Egipto, no vivieron el salir de Egipto, no vivieron nada de lo que vivió todos los que fueron de Josué. Exactamente. Ni aún, no, de Abraham, por parte de Esaú. Sí, pero, o sea, los hijos de Jacob fueron, hijos de Jacob, perdón, ya me mezclé. Los hijos Ajá. de Jacob fueron Esaú, Isaac, No, los sí. hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú. Exactamente. Los de Jacob fueron los que fueron a Egipto, los que terminaron yendo a Egipto, las 12 tribus. Pero los de Esaú, porque de hecho cuando vienen saliendo dice, esa tierra les pertenece a sus familiares, los que son descendientes de Esaú. Ellos jamás hicieron Egipto. Ok, ahí voy. Entonces, ojo, ¿por qué principios de amor y de juicio como los acabo de mencionar? Porque la vida eterna no es para todos. Es para aquellos que se sometan al Dios de amor y al Dios de juicio y al Dios que es juez. Para ellos es la vida eterna. Para aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para ellos la vida eterna. La vida eterna entonces es hoy, actual, presente, vívida para todos aquellos que aceptemos a Jesucristo. Por eso Dios nos sana a todos. Porque solo aquellos que a través de Jesucristo vivan y acepten su relación de bendición a través de sometimiento a lo que es Jesucristo, entonces Dios empezará un proceso de sanidad, de restauración y de vida eterna hoy. Aquellos que no lo deseen, entonces vivirán su vida bajo otros señores, bajo otros baales, bajo otro esto, bajo otros demonios, bajo lo que sea. Nos encontraremos en un futuro, sí, pero hoy puedes empezar a vivir la vida eterna tú. Y hoy puedo ya seguir viviendo la vida eterna que Dios me permita vivir, siempre y cuando me mantenga viviendo bajo el yugo de Jesucristo en mi vida. Porque de modo que aquellos que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero de modo que aquí están en Cristo, en el griego es un presente continuo y entonces se debería de traducir de modo que los que se mantengan estando bajo Cristo, nuevas criaturas seguirán siendo, las cosas viejas seguirán siendo pasadas y Dios hace todas nuevas, de modo que si te mantienes. Pero los temas de perseverancia y de salvación los tomamos en otra predicación. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Sana doctrina 2 y en algún momento habrá sana doctrina más. Pero bueno, con todo esto que haya bendición a tu vida, que Dios te bendiga, te amo mucho. A los presentes nos preparamos para la predicación. Dios les bendice. Amén.